A Edmundo Rivero, la industria musical lo rechazó decenas de veces por considerarlo un hombre feo, con una voz que en vez de enamorar, causaba miedo. Sin embargo, la segunda mitad del siglo XX lo reconoció como uno de los intérpretes más importantes del tango argentino. Con más de 500 obras grabadas, no solo batió récords en ventas, sino que también se convirtió en un embajador de la música argentina, con giras por Latinoamérica, Estados Unidos, España y Japón. Hoy, en Tucumán Radio, te cuento la historia de Edmundo Rivero, más conocido como el Feo que canta lindo. El chiquilín me miraba de afuera. Leonel Edmundo Rivero nació el 8 de junio de 1911 en Valentín de Alsina, Buenos Aires. Desde muy pequeño, la vida le presentó grandes desafíos. Con apenas un año de vida, enfermó de meningitis. En ese momento, la familia se encontraba radicada en la localidad de Moquegua, un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires. Su padre, empleado ferroviario, había sido trasladado allí y ascendido a jefe de estación, pero el grave estado de salud de Edmundo obligó a la familia a regresar a la capital en busca de atención médica. El pequeño niño tuvo que soportar un viaje de más de 190 kilómetros en carreta para poder ser atendido por especialistas. En esos tiempos, la meningitis era casi una sentencia de muerte, pero el pequeño Edmundo logró recuperarse. Edmundo Rivero disfrutó de una infancia llena de afecto y de música. Tanto su padre como su madre gustaban de cantar a diario acompañándose con la guitarra. Primaban las canciones folclóricas como valses criollos y zambas. Edmundo y sus hermanos heredaron este talento y el amor por la música. Con el paso de los años, los padres de Edmundo notaron en él un crecimiento exagerado de su rostro, manos y pies. Los médicos le diagnosticaron acromegalia, una enfermedad congénita conocida popularmente como gigantismo, en la cual el paciente crece más de lo normal debido a un desequilibrio hormonal. A esta enfermedad la padecieron varios artistas famosos como Richard Kiel, el imponente villano de la película de James Bond, André René Roussimoff, actor y luchador francés conocido como André el Gigante, y el querido Karel Stricken, famoso por su papel de Largo en la película La familia Addams. Edmundo Rivero transita su adolescencia en el barrio Saavedra de Buenos Aires. Una de las personas más importantes en la formación de Edmundo fue un tío materno llamado Alberto. Este era un porteño solterón y bohemio, amante del tango y sus vicios. Un hombre con mucha calle, pero a la vez también muy culto, capaz de integrarse con la alta sociedad, como así también con los compadritos más picantes del barrio. Este hombre le tomó un gran cariño, le enseñó a tocar la guitarra y algunas de esas cosas que no se enseñan en las escuelas, pero que eran sumamente necesarias para sobrevivir en las calles de aquel Buenos Aires. Edmundo, con tan solo 9 años, debutó cantando versos del Martín Fierro en un acto escolar del Colegio Molinari, institución donde cursó sus estudios primarios. Edmundo era lo que la sociedad de entonces definía como un niño bien, un joven de buena familia, inteligente, educado y estudioso, con un futuro prometedor que pintaba tal vez para doctor o abogado. Sin embargo, a sus 14 años, Edmundo siente una enorme atracción por la cultura porteña, bohemia, preciosa y salvaje, que palpita en las calles casi con un idioma propio. Esta cultura resplandece en las noches de cafetines, cabarets y en los tugurios más lúgubres de Buenos Aires, donde músicos, poetas y filósofos de la yeca conviven con compadritos y malandras, todos bajo códigos tácitos de convivencia y un espeso humo de vicios y tentaciones. El tío Alberto, a espalda de los padres, decide acompañar a su sobrino a este particular mundo como una forma de protegerlo. El hombre concebía estos antros como verdaderas escuelas de la vida. Solo había que saber cómo manejarse dentro de estos.
Edmundo comienza a tocar la guitarra y a acompañar a cantores en cafetines, bodegones e incluso en aguantaderos repletos de agradables malandras. Un lugar que Edmundo jamás olvidaría sería el boliche El Cajón, a metros del puente Saavedra, caedero de fantásticos payadores que eran obreros y carreros venidos de zonas rurales que volcaban su sabiduría gaucha en improvisados versos bajo el arpegio de una milonga. A los 18 años, Edmundo comienza a estudiar formalmente canto y guitarra clásica en el Conservatorio Nacional. Acompaña a diferentes cantores profesionales y realiza presentaciones junto a sus hermanos, Eva y Aníbal. En 1932, Rivero sale sorteado y debe cumplir con el servicio militar obligatorio. Es asignado al Regimiento de Granaderos a Caballo, General San Martín, un deber patrio que el músico cumple con gusto. En diferentes eventos, Rivero tiene el honor de vestir el particular uniforme de esta unidad, el cual le queda fantástico debido a su imponente porte. Durante su tiempo en el regimiento, Rivero no la pasa tan mal, ya que recibe un trato cordial por parte de sus superiores, debido a que estos se enteran de que es guitarrista y cantor. Por las noches, suelen llamarlo para amenizar cenas y reuniones. Aunque estas farras le quitan valiosas horas de sueño, ya que debe levantarse antes del amanecer junto al resto de los soldados. En estos convites le sirven asados y demás platos que están reservados solo para las autoridades del regimiento. Tras cumplir con su deber patrio, el joven Rivero sigue trabajando como músico guitarrista acompañando a diferentes intérpretes. Junto a su hermana Eva, tocan música española y griega en programas radiales y también trabaja musicalizando películas mudas en diferentes cines barriales. En su adultez, Rivero recordaría con gracia cuando fue despedido de uno de estos recintos. Resulta que en una ocasión, harto de musicalizar por 10ª vez la misma cinta, se puso a cantar ante el público que miraba la proyección. Y el dueño lo echó gritándole: «La gente paga para ver la película, no para escucharte cantar a vos». Pese a que acompañaba a varios artistas y tocaba en radios, la recaudación no era buena. Incluso, en una ocasión, una emisora llegó a pagarle con un pescado que había conseguido mediante un canje publicitario. En aquellos años, la guitarra para Rivero no era más que un divertido rebusque. Uno de los trabajos más estables que el joven Rivero tuvo fue de extra de cine. Incluso consiguió firmar un contrato con una famosa productora cinematográfica llamada Sonofilm. Esta se fijó en él debido a su gran porte y a sus particulares facciones que lo hacían interesante para la industria. Incluso hay registros de Rivero haciendo un papel secundario en una película titulada Fortín Alto, donde interpreta a un gaucho que con guitarra en mano canta un gato mientras el resto de los actores bailan. La imagen de Edmundo Rivero no pasaba desapercibida en ningún lado. Debido a la enfermedad que padecía, Rivero tenía un rostro alargado, manos y pies grandes y una altura que sobresalía de la media. Una suerte de pequeño gigante, y su entorno no tardó en ponerle un apodo: el feo Rivero, sobrenombre que el joven sobrellevaba sin manifestar enojo o molestia alguna. Si bien a primera impresión el feo Rivero intimidaba con su imponente estampa, a los pocos minutos de conocerlo se hacía evidente su personalidad respetuosa y cálida. Uno de los rasgos que más llamaba la atención era su voz grave y profunda, como salida de una ultratumba. Pero todas estas características le causarían más de un dolor de cabeza al inicio de su carrera como cantante profesional de tango. A pesar de sobrellevar un sobrenombre tan negativo, Edmundo poseía cierto atractivo para las damas, pero sobre todo contaba con su propia estrategia de conquista. Junto a un amigo, habían ideado un método bastante efectivo para conocer y cautivar mujeres: las serenatas telefónicas. Con guitarra en mano, marcaban un número telefónico al azar. Y cuando del otro lado atendía una voz femenina joven, comenzaban a interpretar una canción.
Si la mujer se quedaba escuchándolos, el feo Rivero o su amigo intentaban conseguir una cita. Más de una vez, esta estrategia fue todo un éxito. Un día, por esas casualidades o causalidades de la vida, la mujer que levantó el teléfono resultó ser la hermana de dos importantes directores de orquestas. A la mujer le gustó lo que escuchó y se quedó hasta que Edmundo terminó de cantar la pieza. La interpretación fue tan correcta y afinada que la mujer pensó que del otro lado habían puesto un disco, por lo cual le pidió a Edmundo que esta vez le cantara algo a capela. Rivero lo hizo gustoso, pensando de que era una conquista segura. La mujer lo felicitó y le dio una dirección. Le dijo: venga mañana por la tarde, lo estaré esperando. Edmundo acudió a la supuesta cita, pero al llegar al lugar indicado se encontró con el conservatorio de los hermanos De Caro. La mujer del teléfono lo recibió y le presentó a José De Caro, quien se encontraba armando una nueva orquesta. Le dijo: mirá José, este es el cantor que te comenté, el que hace serenatas por teléfono. El destacado músico lo hizo pasar a su estudio y le tomó una prueba. Al final de la tarde, Edmundo Rivero regresó a su casa sin haber concretado ninguna cita romántica, pero con el puesto de vocalista de la nueva orquesta de José De Caro. Lamentablemente, con la orquesta de De Caro, Edmundo no tuvo éxito. Los dueños de locales bailables y directores de discográficas lo rechazaban porque no les agradaba ni su estética ni su voz. Sin duda, en aquella época Edmundo Rivero era una rareza para el tango. Primero por sus facciones grandes y toscas, una imagen totalmente distante de aquellos cantantes carilindos de sonrisa perfecta que se parecían más a un galán de Hollywood. Y sobre todo por la voz de registro grave de Rivero. Hasta ese momento, el tango era cantado por registros de tenor o a lo sumo por barítonos brillantes. El género aún tenía muy presente el estilo de Gardel. Pero el feo era todo lo contrario. Cantaba notas graves con mucha potencia y profundidad. Para el público también era una experiencia extraña oírlo y verlo cantar. A tal punto que en los bailes de carnaval, la gente en vez de bailar al ritmo de la orquesta, se amontonaba frente al escenario para mirarlo de cerca. Esa voz profunda, sus ademanes con esas manos gigantes y la sentida expresión de su rostro cautivaba al público. Los dueños de los bailes se molestaban con el director de la orquesta y le reclamaban: cuando el grandote canta, la gente me deja de bailar. Rivero no dura mucho en esta formación. Luego, Francisco Canaro lo contrata para unas presentaciones junto a su orquesta, pero tampoco funciona. Edmundo Rivero encuentra un gran rechazo, no solo por parte de productores y discográficas, sino también de diferentes músicos y colegas. Todas estas críticas socavan profundamente la autoestima del artista, quien termina tomando una tajante decisión: renunciar definitivamente al canto. El feo consigue un puesto en el ejército argentino y solo se limita a acompañar con su guitarra a diversos cantantes. Pero de la pasión nadie logra escaparse. En 1944 es contratado por una radio para acompañar artistas y musicalizar programas. Un día, uno de los cantantes no se presenta en la emisora y le piden a Edmundo Rivero de que cante algo al aire para cubrir la vacante. Pese a que lleva 5 años sin cantar en público, Rivero acepta para solucionarle el problema a la estación. Tras interpretar un par de piezas, Edmundo recibe una llamada en el teléfono de la emisora. Al atender, una voz de mujer se identifica como la esposa del pianista, compositor y director de orquesta Horacio Salgán. Y ésta le comenta que su marido se encuentra buscando una voz para un nuevo proyecto y le solicita que se presente para una prueba. Rivero acepta y concurre a la cita. Salgán, tras oírlo, lo incorpora a su orquesta, pero una vez más la historia se repite. El mercado del tango no lo acepta, a tal punto que un productor se atrevió a decirle: «Usted, muchacho, canta muy feo,
Parece que tiene algo atorado en la garganta o en el pecho. Hágase ver por un médico, cúrese y recién vuelva. Salgán, pese a las críticas y los rechazos, como gran renovador que fue, insiste con su cantor. Siente que Rivero tiene un decir diferente, una firme porteñalidad que lo distingue del resto de los cantores de tango de la época. Salgán anhela concretar una grabación, porque de esta manera sería el público quien aprobaría o no su propuesta y a su cantor. Sin embargo, las discográficas le son claras. Con ese cantor no vamos ni a la esquina, pero si lo reemplaza, grabamos. Salgán es un hombre con códigos y le responde que no. Mi proyecto es con Rivero. Si él no graba, no grabo con nadie. Salgán y Rivero la luchan por 3 años, pero no consiguen grabar y apenas logran algunas actuaciones. En 1947, Rivero se resigna y deja la formación. Pero Rivero tiene ese modo tan particular de decir, sentir y cantar los tangos, algo que solo lo perciben los que están en constante búsqueda dentro del género. En ese mismo año se le presenta una nueva oportunidad. El magnífico compositor, director y bandoneonista Aníbal Pichuco Troilo lo convoca para cantar con su orquesta. En aquella primera reunión, Pichuco le pregunta a Rivero si cuáles eran sus condiciones, refiriéndose a una cuestión monetaria. Pero el cantor le responde que su única condición era poder tener control del repertorio, poder proponer y también rechazar obras. Esta exigencia le agrada a Pichuco porque denota el compromiso del cantor y lo acepta. Lógicamente que en un principio las actuaciones de esta orquesta junto a Rivero corren la misma suerte que las anteriores. Rivero sigue siendo una rareza para el género y el público deja de bailar para observarlo cantar. Hay una anécdota muy linda que la contó varias veces el mismo Rivero, que dice que una noche de baile, la gente, como era de costumbre, se amontonó frente al escenario para verlo cantar. Y que al concluir la pieza, la gente no solo lo aplaudía más de lo habitual, sino que también empezó a gritarle y a tirarle con lo que encontraba en los bolsillos, pañuelos, caramelos, monedas. Esto desconcertó a Pichuco, quien, con gran sutileza, para no herir sus sentimientos, le preguntó: «Rivero, ¿no cree que nos están tomando para la cargada? Mire cómo le tiran cosas». Pero Rivero, con gran inocencia, le respondió: «No, maestro, a mí siempre me aplauden así». Pero como reza ese viejo dicho popular, persevera y triunfarás, el proyecto consiguió despegar gracias a la excelente elección del repertorio. Rivero canta con la orquesta de Pichuco desde 1947 hasta 1949, un periodo en el que finalmente consiguen la aceptación del público y del mercado. Este periodo dejó una veintena de grabaciones que hoy son consideradas clásicos del género, como Mi Noche Triste, El Último Organito, Viajera Perdida, Yo Te Bendigo y El Milagro. Pero destacan de sobremanera el estreno del Tango Sur de Homero Mansi y Aníbal Troilo, grabado en febrero de 1948, y el nostálgico Cafetín de Buenos Aires, de Santo Discépolo y Mariano Mores, grabado ese mismo año. Estas dos obras, en la voz de Edmundo Rivero, hoy son clásicos que forman parte de los llamados tangos de oro. San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, de chiquilín te miraba de afuera. En 1949, siendo ya un cantor reconocido y respetado, Rivero se desvincula en muy buenos términos de la orquesta de Aníbal Troilo. Comienza su etapa de solista y conforma un conjunto de guitarras para que lo acompañe. Pero en paralelo graba con diferentes orquestas e incluso se da el gusto de concretar las grabaciones con su ex director Roberto Salgán. Edmundo tiene una gran debilidad por los tangos escritos en lunfardo y se convierte en un estudioso de este lenguaje callejero. Uno de los tangos más famosos de este subgénero es el que se titula Un Feca, de creador anónimo, que Rivero popularizó en la década de los 70. Grabó con las orquestas de Carlos Figari,
Héctor Stamponi, Carlo Di Sarli, Mario De Marco, entre otras. Inclusive grabó discos de pasillos y tangos para el mercado colombiano, los cuales no se publicaron en la Argentina. Circunscribir a Edmundo Rivero al género del tango es una verdadera injusticia, ya que era un hombre que le gustaba interpretar el cancionero nacional en toda su extensión. Realizó giras y presentaciones internacionales, destacando el show del Lincoln Center en Nueva York, Radio Madrid en España y en Japón. De personalidad metódica, escogía con mucho cuidado las obras a interpretar. Primero analizaba sus letras, tanto en el contexto poético de la obra, como así también la etimología de cada palabra. A diferencia de otros intérpretes, respetaba a rajatabla las letras, honrando así a los autores, y cuidaba su voz, manteniéndose alejado de los vicios y realizando a diario ejercicios de vocalización. Incursionó también en la escritura, publicando 2 títulos, Una luz en el almacén y Las voces, Gardel y el canto. Integró la Academia Nacional del Lunfardo, fue asesor artístico de emisoras radiales y participó en 5 películas argentinas. Su alma inquieta lo llevó a emprender una casa de tango. En 1969 inauguró el Viejo Almacén, un recinto gastronómico que se convirtió en el templo del tango en Buenos Aires. En este local llegaron a cantar todos los grandes de la época. Se calcula que en toda su carrera grabó más de 500 obras y realizó presentaciones con grandes orquestas, conjuntos de guitarras e inclusive acompañándose solamente con su viola, ya que él, como siempre lo decía, antes de ser un cantor, soy un guitarrista. Amaba tanto este instrumento que una vez le dijo a su hijo: la guitarra te abre las puertas del rancho más humilde, como así también del palacio más lujoso. En 1985 cumple 50 años con el tango. Sigue trabajando a cargo de su Viejo Almacén, donde también realiza presentaciones, pero el desvelo y el ritmo de vida de artista y empresario lo agota. A sus 74 años toma una tajante decisión: retirarse definitivamente del canto mediante una gran gira nacional. El cantor está muy entusiasmado y empieza a planearla, pero el 18 de enero de 1986 el corazón le marca el último compás. Edmundo Rivero se fue, pero su voz quedó resonando junto a esa cosa porteña que tanto amó. Su interpretación de Cafetín de Buenos Aires se convirtió en la banda sonora de la ciudad que con solo oírla te transporta a una polémica mesa de bar. El chiquilín te miraba de afuera. Te pido que me comentes aquí abajo en la caja de comentarios si qué te transmite a vos la voz de Edmundo Rivero y cuál es tu tango preferido. Y si te gustan las biografías de los grandes cantantes del tango, no dejes de ver este video donde te cuento la vida, éxitos y penas del gran polaco Goyeneche. Mi nombre es Matías Ángel y esto fue otra edición de Tucumán Radio. No olviden suscribirse a este canal y compartir este video en sus redes sociales.